Yo quisiera hoy día hablar de un tema que, ¿verdad?, es un tema que nos toca, a veces es medio quisquilloso, es medio preocupante, es una bendición, pero quiero hablar acerca de lo que es las riquezas y la pobreza, ¿verdad? Lo importante que es este tema en la palabra de Dios y lo importante nosotros los hijos de Dios de entender estas enseñanzas. Y mire, hermanos amados, hay cosas que son interesantísimas, ¿verdad? Por ejemplo, el dinero puede comprar una cama, pero no puede comprar el descanso. ¿Verdad que sí? El dinero puede comprar una casa, pero no compra un hogar. El dinero puede comprar medicamentos, pero no compra la salud. El dinero puede comprar diversiones, pero no la alegría. El dinero puede comprar una pareja, pero no el amor. El dinero puede comprar artículos religiosos, pero no la fe, ¿verdad? Ahora, la voluntad de Dios, amados hermanos, a través de la palabra de Dios, cuando la estudiamos, nos damos cuenta que la voluntad de Él es de prosperarnos, ¿verdad? Proverbios capítulo 3 y versículos del 13 al 16. Me gustaría que hoy día me ayudaran, si tienen Biblia, ¿verdad?, a leer fuerte, así con voz de mujer embarazada o de hombre, pero así bien macho, ¿verdad? Proverbios capítulo 3, versículos 13 y 16, primero. Y otro que vea en Proverbios capítulo 8 y versículo 18, ¿verdad? A ver, Marco, tú busca por favor Proverbios 10, 22, ¿verdad? ¿Y qué más tiene Biblia? Y 28, 25. Bueno, ¿qué dice primeramente Proverbios capítulo 3, versículos 13 y 16? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien? Parece 3. 13, 16. 13 y 16. 3. Proverbio 3, capítulo 3. Versículo 13. ¿Largura de días? No. Oye lo que está diciendo Carlos. Proverbios 3, Versículo 13. Ya, bienaventurado el hombre. Ya, ese. Bien. Ok, Proverbios 3, 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Comienza diciendo bienaventurado al hombre que haya la sabiduría y termina diciendo largura de días está en su mano derecha. O sea que si hablamos de mano derecha va a tener una larga vida, ¿verdad? Y esto es importante saber que la larga vida tiene que ver de acuerdo a cómo nosotros honramos a Dios, porque es interesante hablar de este tema, ¿verdad? Algunos pensamos de que Dios nos tiene contados los días y que tal día que Dios tiene contado a nosotros, ese día nos morimos. Y la verdad es que no es así. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos largamente en la tierra, ¿verdad? Pero el hombre que haya sabiduría dice que entonces en su mano derecha tiene largura de vida, o sea, una vida larga. Pero en su mano izquierda, ¿qué va a tener? Riquezas y honra, ¿verdad? O sea, es la voluntad de Dios, verdaderamente, hermanos amados, que nosotros seamos prósperos, ¿verdad? Y no estamos hablando de la prosperidad como esa teología de que demen a mí para que ustedes sean bendecidos. Estamos hablando de reconocer, ¿verdad?, a Dios y sus leyes para que nosotros podamos tener esta larga vida y podamos ser prosperados. Capítulo 8, versículo 18, ¿alguien lo tiene? 8, 18. Capítulo 8, 16. 8, 18. 8, 18. Ya. ¿Qué dice? No lo tengo. Por favor. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Amén. Las riquezas y la honra están conmigo. ¿Y qué dice 10:22? El 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así es, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y el 28-25, ¿alguien lo tiene?
Sí, Proverbios. 28:25. ¿Ya? El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Amén. Así es. Podemos encontrar entonces, y podemos encontrar muchos más versículos, ¿verdad? Donde habla acerca de esto, de la prosperidad, de la bendición de Dios sobre la gente, ¿verdad? Que cree en Él y que hace lo que Él nos dice. Pero es parte, hermanos amados, de nuestra vida cristiana, es parte de nuestra vida el hecho de que, digamos, que Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos. Hay muchos pensamientos erróneos con referencia al dinero y las riquezas. Algunos aún creen que lo más pobre que uno sea es más espiritual. Hay gente que todavía cree eso. Y cuando alguien tiene un fracaso económico, la gente dice, así lo quiso Dios, ¿verdad? Generalmente, cuando a alguien le va mal, es que así lo quiso Dios. O hay una famosa palabra que dice, todo sucede por algo, ¿verdad? En fin, siempre pensamos que Dios está detrás de cada derrota, de cada situación, ¿verdad? Y la verdad es que no es así. Dios quiere que nosotros seamos gente próspera, gente bendecida. Pregunta Piti, ¿qué significa que una persona sea pobre? ¿Qué significa que una persona sea pobre? Estamos hablando de lo económico, estamos hablando de dinero, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que es pobre, que no tiene nada, ¿verdad? Ese es la pobreza. Hay pobreza de alma, pobreza, pero estamos hablando de la prosperidad, en el sentido de que Dios quiere bendecir, ¿verdad? Y habla de las riquezas, la honra, que es la bendición de Jehová con respecto a la prosperidad. Dios quiere prosperarnos. Y cuando Dios nos prospera, nos da bendición. Mucha gente piensa que ser próspero también es pecado. Hay personas que tienen un problema de que si yo tengo mucho, estoy pecando, o que algo no está bien, Yo creo que ¿verdad? el problema es que pongas tu corazón en eso. Justamente. Esa es la realidad, porque tú puedes ser una persona próspera, pero la prosperidad es ¿para qué? Para compartirla, Para, claro, disfrutarla con, y compartirla. alrededor de la gente que tienes, ¿no? Justamente. Pero Si no tiene- es para que te ensanches con ella y te quedes con ella, porque entonces tu corazón, ahí está. Así es. Si Esa tienes es la dudas, si diferencia. tienes dudas de la bendición que tienes, ya tu corazón ya está como que... Claro. Ya. Y uno debe aceptar, hermano, la bendición del Señor. Es difícil. Es como, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. A mí cuando me dieron mi primera ofrenda, cuando yo, de pastor, y me dieron un dinero, yo me sentía que no era digno, pero es la bendición. Uno no sabe cómo recibirla. Pero es lo mismo que llegue alguien a tu casa y te dice, yo te voy a regalar, y que te regalan algo que tú no te imaginaste. Nunca que te lo van a regalar o te lo van a dar. Uno tiene que aprender a recibirlo, porque así es como Dios nos hace, nos bendice. Y no nos podemos sentir mal porque recibimos una bendición, ¿verdad? Hay una enseñanza completa en este sentido, porque hay muchas personas que no les cuesta recibir. Les cuesta recibir. Y Dios nos bendice. O sea, nos cuesta recibir porque de la misma manera es que no recibimos salvación, porque nos cuesta recibir algo tan simple como creer en Jesús y abrir nuestro corazón, ¿verdad? No tenemos la tendencia, ¿verdad?, a recibir, o pensamos que hay un interés detrás de aquellas cosas, ¿verdad? Pero dice la palabra en la tercera carta que escribió Juan, en el capítulo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Verdad? Ese era el deseo de Juan cuando escribió esta carta. Deuteronomio 28 promete que el Señor hará sobreabundar en bienes a los que oyen atentamente a la voz de Dios y que guardan sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? No lo vamos a leer en este instante, pero si tú lo buscas y lo lees en tu casa, Deuteronomio capítulo 8, vas a ver que hay una lista de promesas que Dios va a bendecir esto, va a bendecir esto, otro, va a bendecir... El capítulo de Deuteronomio capítulo 28. Habla de bendición y también habla de maldición. Pero aquellos que reciben la palabra, aquellos que oyen atentamente a la voz de Dios y guardan sus mandamientos, hay una cantidad, una lista de bendiciones. ¿Por qué? Porque escucha bien, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere que seamos bendecidos. Ahora, para que tú recibas estas bendiciones, hay que creer que la voluntad de Dios es prosperarnos. Debemos de creer esto, ¿verdad? Aquí pregunta Gonzalo, en el caso de Juan el Bautista, él era pobre, ¿esa era la voluntad de Dios?
son preguntas que... Está buena la pregunta. Está buena, interesante la pregunta, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿cómo sabes tú que Juan el Bautista era pobre? O sea, era pobre en el sentido que a lo mejor no tenía, pero Juan tenía la bendición, ¿verdad? De Dios sobre su vida, tenía un llamamiento. Él no necesitaba nada más, él no deseaba nada más en su vida que eso. Fue llamado a algo y él lo hizo con alegría, con gozo. Juan se alimentaba de langostas, de miel silvestre. Yo creo que la pregunta va por la definición de pobre en lo que acabamos de decir económicamente, ¿verdad? Ya. Porque sabemos de que obviamente Juan no era pobre en el sentido espiritual, porque wow, qué privilegio de anunciar que viene Jesús, ¿verdad? Entonces la pregunta es, creo que ¿era pobre económicamente por la voluntad de Dios? ¿O fue también una decisión de... No creo que Dios lo mandó a comer, ¿cómo le llaman los bichos? Langosta y vestirse ahí con... No creo que eso fue parte del mandato de Dios sobre la vida de Juan, ¿verdad? Yo creo que esa fue una decisión a lo mejor propia de él. No sé, sí, es interesante, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar en ese sentido, sabemos que cada uno de los que fue llamado por Dios tenían como ¿cómo se dice? Tenían una misión que cumplir cada uno en su propia vida. Así como en la vida nuestra, cada uno de nosotros tenemos un propósito, ¿verdad? Hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, por ejemplo, podemos ver que Juan fue un hombre que se dedicó completamente a servir a Dios, a prepararle el camino a Jesús, y él lo hacía con gozo, con alegría, y a lo mejor podría haber llegado a ser un tremendo hombre económicamente, pero sin embargo él decidió en su corazón de hacer simplemente la voluntad de Dios y abrir el camino de Jesús. Ahora, sin ir más allá, Jesús mismo, ¿verdad?, nos muestra que él no tuvo, decía, de dónde recostar su cabeza. En cierta manera, lo que la palabra de Dios nos habla, en el sentido de que Jesús no se aferró a ninguna de las cosas que tenía, porque él venía con una misión específica, ¿verdad? Venía con una misión que iba a terminar allí en la cruz, y él lo sabía. Él no tuvo ni esposa, no tuvo hijos, no hizo nada de eso, simplemente porque él tenía una misión en su vida, y esa misión lo hizo que él fuera un hombre próspero, porque Jesús fue un hombre próspero, Juan fue un hombre próspero, y todos los que han vivido la vida cristiana, digamos, haciendo el llamamiento, haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Es prosperidad, ¿verdad? Y en realidad, cuando hablamos de prosperidad, no solamente tenemos que hablar, como decía al principio, prosperidad económica o prosperidad, pero es la prosperidad de vivir una vida plena. Esa es la prosperidad. La prosperidad es no vivir en angustia, es no vivir en depresión, es no vivir en amargura, es no vivir en incertidumbre, es no vivir con hambre, es no vivir, ¿verdad?, sin ropa. Pero Dios tiene misericordia porque nos prospera, y a cada uno de nosotros nos da de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora, cuando somos fieles con Él, con mayor razón Dios quiere prosperar nuestras vidas de una manera especial, ¿verdad? Porque Él dice, y lo escribe en su palabra, de que nos quiere prosperar de esa manera. Y lo que Marcos relataba temprano, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versículo 21, nos dice que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón, ¿verdad? Donde está el tesoro. Si mi tesoro está en las finanzas, el dinero solamente, bueno, eso es todo lo que va a haber en mi vida, pero cuando el corazón nuestro está decidido a servir a Dios, a hacer la voluntad de Él, vamos a hacer cosas que Dios nos exige para que seamos bendecidos. Y para eso hay un camino para la abundancia, hay un camino para ser feliz en el sentido de la abundancia que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Jesús nos enseñó a través de la naturaleza. Los pájaros, las aves, los animales, ¿verdad? Las flores, son todo creación de Dios, y cada uno cumple y son prósperos en el sentido, ¿verdad?, de lo que poseen. Nosotros los hombres estamos hechos diferentes, a semejanza de Dios, y de hecho por la caída es que traemos esta distorsión de lo que tiene que ser la bendición, porque Dios dice que teniendo comida y teniendo sustento, teniendo vestido, debiéramos estar contentos, alegres, pero sin embargo siempre tenemos ese deseo de más.
¿verdad? Pero sí la prosperidad tiene que ver con ese estado de vivir tranquilo, de vivir feliz. Yo conozco gente que tiene muy poquito, pero no le falta su alimento, no le falta dónde dormir, no tienen prácticamente nada de lo que otras personas pueden tener, pero sin embargo son tremendamente felices. ¿Por qué? Porque han llegado a un estado de prosperidad en su vida, de que son agradecidos y que lo que tiene es importante, es más que suficiente, ¿verdad? Pero ahora hay un camino para la abundancia, porque Dios habla de abundancia, Él quiere bendecir. Y si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de los hombres fueron tremendamente bendecidos, ¿verdad? Ahora, el camino a la abundancia primeramente es, para poder llegar a eso, a entender y a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, es dar a Dios. Hay un camino, y ese camino, el primero es dar a Dios, y lo dice justamente, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Eso está en el libro de, recién leímos, Proverbios, en el capítulo 3, creo que es, o 4. ¿Alguien lo tiene? No, yo tengo mi Biblia, a ver, lo voy a encontrar. Proverbios, capítulo, dice, honra a Jehová con tus bienes. Proverbios. Capítulo 3 y versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Verdad? Aquí hablamos de honrar a Jehová con nuestros bienes, con lo que Él nos prospera, con lo que Él nos da, ¿verdad? Y serán llenos tus graneros. No, de esto estamos hablando de Malaquías capítulo 3. Capítulo 3, versículos 9 y 10, dice la palabra, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Yo tengo aquí Malaquías 3, 9, 10, no es Malaquías, es Proverbios. Claro, es Proverbios 3, 9. Se me metió Malaquías entre medio ahí, ¿verdad? Pero es Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? ¿Hay pregunta o...? No. No hay duda de que el Señor quiere prosperarnos, hermanos, porque usa las palabras llenos tus graneros, abundancia, y rebosarán. Eso significa, ¿verdad?, que van a rebasar. Pero es importante notar la condición: honrar a Jehová con las primicias de tus frutos. ¿Verdad? Malaquías capítulo 3 dice que el pueblo había robado a Dios cuando hablamos del diezmo. Y yo tengo aquí, con respecto al diezmo, hay muchas dudas hoy día, hay muchos que enseñan que el diezmo no es bíblico, otros que es bíblico, ¿verdad? Yo fui uno de esos que no creía en el diezmo porque era egoísta, hasta que aprendí, ¿verdad?, de que el diezmo era algo, yo decía no es de la ley, defendía eso, y en realidad las primeras referencias explícitas al diezmo aparecen en Génesis capítulo 14, donde Abraham diezmó a Melquisedec, y en Génesis capítulo 28, donde Jacob promete dar a Dios una 10ª parte, ¿verdad? Génesis capítulo 28. Eso estamos hablando antes de la ley mosaica, estamos hablando del principio. Pero ¿de dónde vino la idea de diezmar? ¿Verdad? Muchos argumentan que Abraham y Jacob simplemente estaban siguiendo las costumbres de las naciones a su alrededor. Pero la Escritura apuntan a una dirección diferente. En Génesis capítulo 26 y versículo 5, Dios dice, escucha esto, Génesis 26, 5, Dios dice, Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué significa eso? Escuchémoslo de nuevo. Lo dice Génesis capítulo 26, lo voy a leer de mi Biblia. Génesis capítulo 26, versículo, 5, 26, 5, dice de la siguiente manera. Dice, pero cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, ¿verdad? Habla aquí, multiplicaré
su descendencia como las estrellas del cielo, daré a su descendencia todas estas tierras, todas las naciones. O sea, Dios le está ofreciendo bendiciones, pero tremendas a Abraham. ¿Por qué razón? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, este lenguaje es casi idéntico a las instrucciones posteriores sobre la ley mosaica, ¿o no? Nosotros siempre nos referimos a la ley mosaica, como que ahí recién Dios puso leyes. Pero ¿qué está hablando aquí? Estamos hablando de muchos años antes. Estamos hablando, ¿qué dice Abraham? Lo mismo que dice de Moisés, que Moisés guardó mis estatutos, mis leyes. ¿Qué significa? Que habían leyes, mandamientos y estatutos antes. Y eso estaba ahí en esas enseñanzas, el hecho de que había que entregar a Dios lo que era de Dios, ¿verdad? Este pasaje implica que Dios dio a su pueblo más leyes de las que están escritas en Génesis. Está claro en Génesis capítulo 4 que la primera familia que sabía que tenía la responsabilidad de dar a Dios una porción de lo que Dios le había dado. Incluso se les hizo responsables por el tipo de ofrenda que dieron. Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Además, puesto que el Antiguo Testamento vincula más tarde la ofrenda del primogénito y las primicias al diezmo, es posible que la ofrenda de Abel fuera aceptada precisamente porque era el 10% de algo. Estaban obedeciendo ya una ley que Dios le había dado. No solamente viene de Moisés, pero antes, estamos leyendo aquí en Génesis capítulo 26, versículo 5, que el Dios está diciendo que va a multiplicar la descendencia, va a bendecir a Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obedeció, dice, guardó mis preceptos. ¿Qué son los preceptos? Son leyes escritas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, no hay dónde perderse. Era una cantidad de cosas que Dios había exigido, y dentro de ellas está esto, ¿verdad que sí? Ahora, el Antiguo Testamento es claro en que el pueblo de Dios tenía que devolverle a Él, y que Él les había dado instrucciones de lo que eso implicaba, ¿verdad? Algunos sugieren que solo fue en una ocasión, donde Jacob tuvo que diezmar en Génesis 28, pero el verbo diezmar describe acciones frecuentes y múltiples. Jacobo parece estar haciendo un compromiso de toda la vida con Jehová en cuanto a eso mismo que es el diezmo. ¿Por qué Moisés registra estos acontecimientos? Puesto que más tarde registra el mandato de Dios a diezmar. No pudo haber sido por mostrar la adaptación de Abraham y Jacob a las costumbres de las naciones, sino para mostrar su piedad. Además, el escritor de Hebreos muestra lo apropiado del diezmo de Abraham, dado que fue dado al sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Hay un sentido inherente de continuidad en Hebreos 7 que conecta el diezmo de Abraham con los diezmos que los levitas recibieron y dieron bajo el pacto mosaico. Esto es sorprendente, ya que esta era una carta cuya intención era mostrar aspectos del antiguo pacto que ya no se aplican a los creyentes del nuevo pacto. Sin embargo, lejos de revelar la discontinuidad, Hebreos deja la impresión de que los cristianos también diezmarán a su eterno sumo sacerdote, ¿verdad? Eso hablando en el libro de Hebreos. En estos pasajes, el aparente requisito del diezmo viene antes de la entrega de la ley mosaica y no está ligado a ella. Así, mientras que el diezmo se codifica con el antiguo pacto, ¿verdad? No puede ser descartado como parte del antiguo pacto que se ha cumplido en Cristo, ni tampoco creer que ya no se aplica a los creyentes del nuevo pacto. Estos pasajes muestran la piedad de los patriarcas y establecen lo que Dios espera de su pueblo. Todo es de Él. Ahora, cuando llegamos a la ley, queda claro que el diezmo es el estándar de Dios para dar. El diezmo ni siquiera pertenece al dador, sino al Señor, según Levítico 27:30. El pueblo de Dios ni siquiera pensaba que el diezmo era suyo y que podían hacer con él lo que quisieran. Era del Señor y se lo devolvían automáticamente bajo la ley mosaica. Probablemente dice, ahí habían 3 diezmos, hermano, en esa época, en la ley mosaica. Había un diezmo regular dado para apoyar a los sacerdotes y la obra del templo.
Había un diezmo de festival para la celebración de las fiestas requeridas, según Deuteronomio capítulo 12, versículos 17 y 19. No nos vamos a detener específicamente esto, pero habla del diezmo del festival. Y después está el diezmo de caridad, que se daba cada 3 años al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Si nos ponemos a analizar en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el diezmo es algo que era importantísimo, no solamente el 10, sino que eran en realidad el 23.3% de los ingresos de los judíos tenían que ir para el servicio de Dios, a los levitas, a las fiestas, y a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, ¿verdad? En fin, el diezmo básico que apoya el trabajo del ministerio permanece, aun cuando los aspectos ceremoniales ya desaparecen. Sin embargo, el diezmo es un mínimo. Los cristianos siempre deben dar a los pobres y apoyar otras obras que tienen el reino de Dios. El diezmo básico debe ser dado a la iglesia para apoyar su trabajo y misión, como se ve en Malaquías capítulo 3. Sin duda, y en este capítulo 3 podemos darnos cuenta de la reprensión de Dios con respecto a lo que el pueblo de Dios ya no estaba haciendo, ¿verdad? Lo sabemos perfectamente bien del capítulo 3 de Malaquías, del versículo 6 al versículo 12. ¿Verdad? ¿Alguien lo quiere leer, Malaquías? David, ¿me puedes traer agüita, por favor? Estoy tan seco que... Dijo Malaquías. Malaquías 3, ¿verdad? Del versículo 6 al 12. Oh. Sí, hermano, póngalo más fuerte para que lo escuchemos todos. Malaquías 3. ¿Alguien lo tiene o no? 3:6. Del 6 al 12. Wow, that's lots. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debiera el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo. Póngame a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de la vid antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Al 12, ¿verdad? Sí, hasta el 12. Son 6 capítulos, 6 versículos, ¿verdad? Sí. Importantísimos que nosotros siempre los mencionamos, ¿verdad? Pero ahora es bueno leerlos porque Dios acusa a su pueblo de robarle. Siempre lo leímos, pero solamente del 10b, digamos, les abriré la ventana de los cielos. Claro. Pero nos gusta tocar los primeros versículos para que no se sienta mal la gente, ¿verdad? Así es, nos cuesta mucho. Para no acusar. Justamente. Entonces decimos, no, hazlo, es una bendición, Dios dice, ponme a prueba, pero es importante, como tú dices, ¿verdad?, de tocar estos versículos anteriores que dice, Dios le está diciendo, los voy a bendecir, pero primero le está diciendo, oye, me están estafando. Así es. Y este es un tema que verdaderamente no se habla mucho, nosotros sobre todo los pastores, porque mucha gente cuando hablamos de los diezmos o de las ofrendas, mucha gente piensa y dicen, ya el pastor necesita dinero, el pastor quiere plata, y la verdad las cosas es que nosotros necesitamos plata. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo personalmente decía, yo no necesito la plata de nadie, pero sí debemos de enseñar a nosotros esta verdad que es bíblica, porque este es el camino a la abundancia. Mucha gente puede tener un buen trabajo,
gana mucho dinero, pero si no le da a Dios, su vida no es bendecida. Sufren tantas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios acusa a su pueblo de robarle. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Por eso no te va bien, independiente de, como tú dices, el trabajo. Aquí Piti dice, si es que el que confía en Dios prospera, los que son pobres no confían en Dios. Es una pregunta. Después dice, yo personalmente creo que algo de cierto hay en esa afirmación, por fuerte que suene. ¿Verdad? Entonces, decimos, es que tenemos mucho cuidado con el pobre, porque dice, entonces, el que es pobre no confía en Dios. Y aquí dice, y para mí estos versículos dicen, si no confiáis suficiente en Dios para darle el diezmo, la situación económica que tú estás viviendo es por tu desobediencia, no porque Dios te hizo pobre. Así es. Y mira, hay una tremenda diferencia, porque aquí le está hablando al pueblo de Dios. Escucha, al pueblo de Dios. El que no es pueblo de Dios, ¿verdad? Pero le está hablando al pueblo de Dios. Acusa al pueblo de Dios de haberle robado. Cuando uno ya tiene una experiencia con Dios, conoce a Dios, uno va a querer agradar ahora a su Padre, va a querer agradar a aquel que nos dio una vida nueva. Vamos a querer obedecer sus mandamientos, vamos a querer vivir así como vivía el pueblo. Porque estas enseñanzas, estos mandamientos están para el pueblo de Dios, ¿verdad? No es para el extranjero, no es para el gentil, era para el pueblo de Dios. Y todas estas enseñanzas que vemos del Antiguo Testamento tienen que ver con el pueblo de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios ahora. Después de recibir a Jesús, somos la nueva Jerusalén, somos ¿verdad?, los hijos de Dios, somos los redimidos, en fin, démosle cualquier nombre, pero somos la gente que hemos aceptado a Cristo y estamos ahora dentro de la familia de Dios. Y por lo tanto Dios nos está hablando a nosotros también con respecto a esto. Ahora, ¿qué pasa? Sí, Dios quiere prosperarnos, hermano amado. Hay una realidad en esto. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero el pueblo no es más bendecido porque no le obedece a Dios. Y así de simple. Cuando un cristiano debiera estar tremendamente bendecido, ¿verdad? Y estamos hablando no tremendamente económico, pero aquellas personas que no les va bien en la vida, ¿verdad? Creen en Dios, andan con el panderito todo el día, pero no obedecen a Dios, no hacen lo que Dios dice, sus vidas no son prosperadas. Y no podemos decir, es que esta es la voluntad de Dios, que yo viva así, es que Dios quiso, ¿verdad? Porque siempre echamos la culpa a Dios. Es que la palabra de Dios es explícita. Dios acusa a su pueblo de robarle, al no dar el diezmo. Esto refleja la enseñanza bíblica de que el diezmo le pertenece a Dios. 2. De manera casi sin precedentes, Dios ahora desafía a su pueblo a probarlo. En ninguna otra parte de la Escritura escuchamos algo como eso. Dios dice ahora, probadme en esto. Dios nos está diciendo, probadme. El diezmo es siempre una prueba de fe. Siempre va a ser una prueba. Es lo suficientemente grande como para causar dolor y nos obliga a confiar en que Dios proveerá. Pero no es lo suficientemente grande como para angustiar al pueblo de Dios que está viviendo dentro de su provisión y aprovechando sus recursos para su gloria. Y Dios promete derramar bendiciones abundantes sobre su pueblo cuando diezman. Segunda de Corintios capítulo 9 y versículo 6, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Segunda de Corintios capítulo 9, Segunda de Corintios, aquí lo tengo, 9, 6, dice así, 9, 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ningún otro aspecto ceremonial de la ley mosaica atrae condenación de esta manera, excepto ofrecer sacrificios corruptos. Dios desprecia la falta del diezmo, y lo dice su palabra, ¿verdad? Y nosotros tenemos que enseñarlo. Con respecto a eso. Y estamos hablando del camino a la abundancia y el diezmo es lo primero. Vamos a tener que continuar la próxima semana con respecto a otras áreas para que nosotros realmente recibamos esa bendición que Dios tiene. Pero lo primero es entender esto, hermano amado, de que es una cosa de Dios, le pertenece a Él.
¿verdad? Yo luché con eso cuando recién me convertí porque no estaba acostumbrado a dar, menos a darle 10% a algo. Yo pensaba que era el pastor o a quien sea, pero sin embargo, bíblicamente, a través de todos mis años de estudio, me doy cuenta que esto es de Dios, es lo que Dios desea, es la forma en que Dios quiere prosperar, bendecir, cuando nosotros somos obedientes. Ahora, Jesús enseña acerca del diezmo, ¿verdad? Muchos dicen que es del Antiguo Testamento, que hoy día ya no tiene. Bueno, veamos lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 23. Antes de pasar a esto, ¿Ya? en el número 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo que quiere, yo entiendo aquí que cada uno dé como propuso en su corazón. El diezmo era en el Antiguo Testamento lo que tenían que dar, pero en el Nuevo Testamento Dios nos dice que dé como propuso en su corazón, lo que quiere decir que no solamente podemos dar el 10%, sino que más del 10%. Así es. Si en su corazón está, dar más incluso del 10%. Mira, vamos a decir una verdad aquí que es tremenda, una verdad que a lo mejor no, algunos van a censurar, y no me preocupan los que censuran porque son los que realmente son los que no dan, pero voy a decir algo, definitivamente, el diezmo es de Dios. Es como que Roberto me pasara algo, pero es de él. Yo no puedo decir que es mío, no me lo puedo usar, no lo puedo, y tampoco puedo decirle, mira, aquí te doy Roberto, porque es de él. Si yo le doy a él algo que es de él, no le estoy dando nada, ¿me entienden o no? Por eso es que repito 1000 veces, el diezmo es de Dios, es de Dios. Entonces no podemos decir, ¿verdad? Le estoy dando a Dios. No le estoy dando nada si es de él. Él me dio a mí el 90%, tengo un socio que me da el 90% y él se queda con el 10%, ¿verdad? Esa es la sociedad que Dios hace con nosotros. Ahora, yo no le estoy dando. Mucha gente da su diezmo y queda así como listo, yo ya di. No has dado nada. Escúchame, hermano, no has dado nada. Estás devolviendo, estás cumpliendo con algo que Dios te está exigiendo. De ahí para adelante estás comenzando a dar. De ahí para adelante, por eso es que aquí dice que el que da con alegría en su corazón, ¿verdad? Porque es más de eso, o sea, yo diezmo, entonces no ayudo a nadie más, no bendigo a nadie más, no doy para las misiones, no doy para esto, no doy para nada, no le doy una ofrenda a nadie, no, ¿verdad? Cuando después de darle a Dios empezamos a dar, estamos recién empezando a dar lo que es mío, porque lo mío es el 90%. ¿Me entienden o no? Más claro, ¿dónde? Alguien me va a clasificar aquí de extremista, de lo que sea. No me importa, yo enseño la palabra de Dios y lo he aprendido con todos estos años y he aprendido a ser fiel. Y la gente que está alrededor mía es exactamente lo mismo, han aprendido a ser fieles con Dios. Por eso es que no solamente damos el diezmo, pero hay gente que el diezmo no está dando nada. Y lo vuelvo a repetir. Cuando yo doy mi diezmo, yo no estoy dando, lo estoy devolviendo a Dios. Y cuando me demoro en darlo, ando preocupado porque no es mío. ¿Me entienden o no? No es mío. No es mío. Entonces no estoy diciendo, aquí voy a darle a Dios, tome Dios. No le estoy dando nada. Estoy devolviendo algo que es de Él. Le pertenece. Ahora, de ahí para adelante, si yo doy 100 para la ofrenda o para las misiones y apoyo, recién estoy dando. ¿Verdad? Ahora, Jesús, ¿qué dice ahí en Mateo capítulo 23, versículo 23? ¿Ya? Mateo 23, 23 dice, ¿cuál es tu preferido? Hablando de diezmo, Ya. este versículo. ¿Qué dice? Wow, afírmense. ¿Qué aflicción le espera, maestro de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Uy. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Qué interesante, ¿verdad? Lo dice, tú lo leíste en una versión nueva viviente. En el nuestro, que dice en el Reina Valera, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe».
Pero esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refiere? Date Que diezmo. Jesús está confirmando el diezmo. Lucas, ¿cómo lo explica Lucas en el capítulo 22:4? Porque también habla Lucas de este. Lucas me encanta porque Lucas ni siquiera estuvo con ellos, pero recapituló todo lo que escuchó. Lucas, dije 22:44. 22:44. Ah, no, me equivoqué entonces, no es ese. Lucas 22:44, no puede ser. No puede ser. Claro, si hay 44. Sí, existe, pero no es esa. Me equivoqué en el pero tiene que ser lo mismo que habla de, a ver, aquí en el 24, ¿cuál es que leímos? 23. También lo dice Mateo. No, ahí lo vamos, pero también lo explica alguien más. CF Lucas 22 con referencia Lucas 22:44, pero no es. Ya lo vamos a encontrar enseguida. Pero habla de lo mismo, pero no solamente Mateo 23 habla de esto, pero si alguien lo encuentra en Lucas, bueno, ahí lo vamos a encontrar, ¿verdad? Pero que dice que él condena a los fariseos, Jesús, ¿verdad?, por su tedioso compromiso con una parte de la ley de Dios, el diezmo, ¿verdad? Y sabe que esta gente era así, hermano amado, diezmaban el comino, diezmaban la sal, todo lo que tenían sacaban, ¿verdad? Eran, pero de esos legalistas, hermano amado, tremendos, pero dejaban afuera la misericordia, el amor, ¿verdad?, la fe, todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que Jesús está enseñándole. Él condena a los fariseos ese tedioso compromiso con una parte de la ley de Dios, el diezmo, mientras descuidaba los asuntos más importantes de justicia, misericordia y fidelidad. Entonces él declara, estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. La palabra griega traducida debían, dice dei, es fuerte e indica una necesidad. Podemos traducirlo así: debes hacer estas cosas sí y sin descuidar estas otras, ¿verdad? Mateo 23 está dedicado a las prácticas equivocadas y a la enseñanza de los escribas y fariseos. El capítulo comienza aclarando que Jesús está enseñando a las multitudes y a sus discípulos. Aquellos que no creen que el diezmo es obligatorio, hoy argumentan que Jesús solo se dirige a los escribas y los fariseos que todavía están bajo el antiguo pacto. Sin embargo, esto pasa por alto el contexto. Estas palabras son para los seguidores de Jesús. En otras partes, Jesús no se opone a dejar de lado las partes de la ley que ya no aplican a sus discípulos, ¿verdad? Pero al enseñar a sus discípulos, Jesús sostiene la ordenanza del diezmo. Hermanos amados, espero que esté claro, ¿verdad? Yo escuché ese debate una vez ¿Lo escuchaste? como pastor. Mezclaron dos versículos, lo que leyó la hermana Coralia, de lo que había en el corazón. De lo que hay en el corazón debemos dar. Entonces no es obligatorio el 10%. Porque lo que tú quieras. Claro. por lo que tú sientes, lo que Dios ha puesto en tu corazón. O sea, que si no hay en tu Sí. corazón, que no se va a dar. Mi respuesta a eso, porque la respuesta para mí, si lo estamos viendo de esa forma, es la escritura también dice que el corazón no tiene engañoso. Engañoso, no tiene fondo de la maldad que es capaz de hacer. Entonces siempre te va a dar el valor Así más es. bajo o nada. Y después también fue respaldado con este versículo que Jesús aquí le está hablando solamente a los fariseos, que no aplica a nosotros. Ya, que no aplica a nosotros. Que Jesús le está hablando solo a los fariseos. Sí. Y a mí cuando escucho ese debate como excusa de no dar, te estás acusando como a fariseo solito. Claro, es que soy fariseo Sí. y yo no voy a dar, o en fin. Es así, hermano, la enseñanza esta es interesante y tiene que ver con el camino a la abundancia. O sea, verdaderamente... Ese es el truco. ¿Va? ¿Verdad? Eso es lo que la gente no entiende, es de que es como una ley o un estatuto que Dios nos ha dejado como hijos de Dios para que lo probemos ahí. Deposita esta confianza conmigo y ya vas a ver lo que va a pasar después de eso. Y ahí es donde te das cuenta que cuando tú empiezas a depositar esa confianza en eso,
es cuando el Señor se va a empezar a mover y te va a empezar a prosperar de una forma que ni cuenta te das. Simplemente así. Así es. Gonzalo pregunta, dice, ¿sé vivir con casi nada o con todo lo necesario? He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Cuando Pablo escribió estas palabras, ¿a qué se refería? Se refería a que él estaba dichoso, próspero y bendecido, porque estaba haciendo el propósito que Dios le dio a él. Y esa fue su vida, eso fue lo que él quiere. Pero no nos ha llamado a todos para vivir esa vida, ¿me entiendes? Todos tenemos diferentes llamamientos en nuestra vida, y Dios tiene para nosotros, quiere prosperarnos, quiere bendecirnos cuando somos obedientes a la vida de Él. Mira, hermano, donde sea lo que estemos haciendo, Pablo tuvo su vida, y lo digo mismo Jesús, estamos hablando de Jesús, que también Juan el Bautista y todos sus discípulos, ¿verdad? Entregaron su vida entera para servir al Señor, y hoy día habemos muchos que hacemos exactamente lo mismo. Estamos dedicados a servir a Dios primero que nada, pero la abundancia, la bendición de nuestras vidas proviene primeramente por hacer la voluntad de Dios. Por hacer la voluntad de Dios no significa que voy a orar, voy a ir a la iglesia, significa que voy a hacer todo lo que Él diga, aunque me cueste, aunque sea duro. Dar el 10% no es fácil, pero tengo que hacerlo, porque si le voy a creer a Jesús, le tengo que creer todo lo que Él me dice, ¿verdad? Porque hay gente que tiene a Jesús de esta forma, ¿verdad? A Jesús lo tiene como: Jesús, atiende a mi familia, sana a mi enferma, sana a mi abuelita, cuida al perro, hace esto y apúrate que te voy a mandar. Así tienen a Jesús. Pero no son capaces de traer sus diezmos, no son capaces de doblegar sus vidas delante de Él, no son capaces de bendecir, de amar, ¿me entiendes? O sea, entienden esa pura parte, entienden que Jesús es el niñito de los mandados. Y cuando hablamos de estas enseñanzas, estamos hablando de un Dios grande, un Dios tremendo, un Dios, hermano, que es dueño de todas las bendiciones del mundo y te quiere bendecir. Pero para conseguir todas esas bendiciones, debemos de obedecer lo que Él nos dice, ¿verdad? Lo leímos a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham hizo los estatutos, hizo todo lo que Jesús le dijo, lo prosperó. A Moisés, ¿verdad? Le dio, ¿verdad? A todos los que le hablaba en la Biblia, le habla de que el que hace mi voluntad, el que hace lo que yo digo. Hay lo que Marcos siempre dice: Dios es un Dios de pacto, ¿verdad? O sea, Dios quiere algo, pero hay un pacto. Yo te voy a entregar todo esto, pero tú tienes que hacer esto, ¿verdad? Esa es en realidad la enseñanza. ¿Qué más? ¿Hay alguna pregunta? Sí, creo que pregunta, dice Carolina, ¿cómo se aplica este versículo? Y que acabamos de hablar de cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Cómo se aplicaría? ¿Cómo se aplica? Bueno, para mí se aplica que después de que uno da el diezmo, si hay en tu corazón el dar más, lo vas a dar, ¿no? Pero tiene que ser después del diezmo, ¿no? Entonces lo que Dios pone en mi corazón, voy a dar para las misiones, para esto, para lo otro, ¿no? Así es. Eso lo veo yo, no sé. Porque recuerda una vez más, y lo voy a repetir, es que el 10% es de Dios, no estamos dando nada, ¿me entiendes? No estamos dando, estamos devolviendo lo que es de Dios, y de ahí recién empezamos a dar. Al 11% recién empezamos. Al 11%, si das el 1%, ¿verdad? Hoy día con Ruth nosotros vamos a desayunar, nos encanta el lugar que tenemos una picadita, nos fuimos a desayunar hoy día tempranito, ¿verdad? Y la niña nos cobró, qué sé yo, $20 el desayuno, y uno automáticamente en la cabeza, yo tengo el diezmo en mi cabeza así automático. Ya son $2, digo yo, lo que hay que darle a esta mujer. ¡Lo mínimo! Y me da vergüenza darle $2. Me da vergüenza, ¿verdad? Darle $2. Estoy cumpliendo, ¿verdad? Siento que no le estoy dando nada. Ya hay gente que no da propina, hay gente que no da nada, no, ¿verdad? Uno ya tiene, ¿verdad? Recibí tanto, esto es de Dios, qué rico, toma Señor, esto es tuyo, no es mío, toma. Pero de aquí para adelante yo voy a dar tanto para las misiones, voy a viajar, voy a pagar mi propio hotel, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a bendecir a mi hermano, voy a llevarles ropita a los pastores, ¿verdad? Ahí recién uno empieza a dar, recién. Y cuando uno empieza a dar así, hoy hermano, la ventana se empieza a abrir la ventana a los cielos, ahí recién. Lo que la gente no entiende. Recién.
bendiciones, así de repente, pum, un cheque, de repente un trabajo increíble, de repente plata, de repente te da cosas, ¿verdad? A mí me ha llegado una bendición tremenda estos días que se las voy a contar algún día, simplemente por el hecho de bendecir a otros, a uno que está pidiendo en la calle, de rodillas, no sé. Wow, ya son las 3 de la mañana, o no, 20, van a ser las 9. Hermanos amados, hasta aquí vamos a seguir la próxima semana con este tema, ¿verdad? No es para que entremos nadie en conflicto, hay muchas cosas que estamos aprendiendo juntos, estudiando juntos, pero hermano, una cosa es verdadera, y quiero que esto lo entiendas con todo tu corazón, es que la palabra de Dios es verdadera. Y entonces Dios habla de que cuando nosotros le damos o entregamos lo que es de Él abre la ventana a los cielos. El Señor dice que Él va a bendecir. En fin, tenemos que creer. No solamente creamos las partes que nos convienen o nos gustan. Debemos de creer todo lo que Dios dice. ¿Verdad? Eso es mi consejo. Y yo no sé si alguien quiere agregar algo, hermano, antes de terminar. ¿Alguien quiere decir alguna cosita? ¿O me quiere regalar un diezmo, una ofrenda? Aleluya. No se cansa usted de bendecir, ¿no es cierto? No me canso, varón. No, Dios es bueno. Así es. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y yo he visto la vida de gente. Es que esto funciona. Es un pacto. Como dice. Esto funciona de una manera tan increíble. Por ejemplo, yo veo la vida de Marco Cucaraga, son tremendamente bendecidos. Ellos recibieron a Jesús, no eran nada, ¿verdad? Yo pongo los pocos ejemplos. No conocían a Dios, tenían sus vidas increíbles, pero llegaron a Dios, empezaron a entender y empezaron a hacer. Y yo veo que son una familia bendecida. Y no solamente ellos, pero llegamos a ser, yo siempre digo esto, el Salmo 1, ¿verdad? Que somos como árboles plantados junto a corrientes. Y entonces nuestras vidas son bendiciones para muchos. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos están bendecidos debajo de mi sombra? ¿Por qué? Porque yo soy obediente, porque yo hago lo que Dios me dice, y entonces hay una bendición que alcanza para mis hijos, mis nietos, mis pastores, mis amigos, mi familia. Me doy cuenta que hay cientos de personas bajo esa bendición, y por el solo hecho de que uno es capaz de creerle a Dios y hacer lo que Dios dice, funciona. Y yo veo cada familia que hace eso, cada persona que entrega a Dios y veo que da extra para él y están apoyando, son gente bendecida. A mí yo me quedo asombrado. Y yo, por ejemplo, he contado, y lo voy a decir, por ejemplo, ahora mismo, mi hija Debbie, ¿verdad? Ella es la más pobre de todos. Si quieren saber qué es pobreza, pregúntenle a Debbie. No, pero mira, mi hija le hemos enseñado desde niñita a dar esto, ¿verdad? A hacer eso, de entregarle a Dios. Y ella lo entrega. Y a veces, hermano, mira cómo es la cosa. A veces yo la veo que está mal económica, o sea, no mal, sino que está justa, ¿verdad? Y viene y da, por ejemplo, sus $200 o $300 o apoya las misiones, y a mí me da ganas de decirle, Debbie, no lo hagas. Deja que otros lo hagan, ¿verdad? Me da ganas, de repente, como papá. Pero nunca le he dicho porque me daría vergüenza. Y porque ella lo hace, es bendecida. Es tremendamente, ¿o no, Debbie? Sí. Tremendamente bendecida. Y cada vez, ahí están, ¿verdad? Porque yo veo los dineros que entran, yo imprimo los recibos de la gente que da a través de la internet para ponerlos en la iglesia, entregársela a la contadora. Y veo yo a la gente, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, un jovencito de nuestra iglesia, ¿verdad? $500. Que da para la obra de Dios y lo hace con el corazón y dice, esto es para Venezuela, esto es para Colombia, esto es para bendecir, y no es un diezmo. Él no gana $5,000 y da $500, y yo quedo admirado, no sé, veo, en fin, me emocionan a mí estas cosas, de verdad, porque me doy cuenta, aquí no se trata de plata, se trata de obediencia. Cuando uno ve que alguien es obediente a Dios, ¿verdad? Uno se alegra cuando alguien se bautiza, se alegra cuando alguien recibe a Jesús, se alegra cuando alguien aprende a confiar en Dios con sus diezmos, sus ofrendas. Uno se alegra cuando uno ve que empezamos a caminar, pero con paso fuerte y sólido en las cosas de Dios, porque entonces vienen tremendas bendiciones, porque Dios no se equivoca. Si Dios no fuera así, yo no la estaría sirviendo. Dios cumple todas sus promesas. Amén. Todas. Y yo las creo y nosotros todas las creemos. Así que, hermanos amados,
Que esta noche sea de bendición para tu vida, que ojalá reciba algo, que no te pongas contencioso, no te pongas a decir, no, que yo por eso, que este ministerio, que este pastor, y que, ¿verdad? No lo haga, hermano amado, yo no le pido a nadie nada, Dios me bendice tremendamente para todos mis sueños y mis cosas que yo hago en mi vida, porque he aprendido a confiar en Él, solamente en Él, y Él es un Dios que cumple todas sus promesas, todas, a mí no me cabe duda. Así que vamos a orar para terminar.